Muy buenos días. Les enviamos desde la Escuela de Formación Registral un cordial saludo este día 3 de diciembre desde las instalaciones de la Escuela de Formación Registral del Centro Nacional de Registros. Un saludo fraterno de parte de nuestras autoridades. Hacer de su conocimiento que como parte del programa de viernes de capacitación, este día desarrollaremos el tema sobre la importancia de la gestión de límites municipales. Con este tema, pretendemos que puedan conocer la importancia de los límites municipales, su control y su manejo. Quiero hacer de su conocimiento que este ya es nuestro penúltimo webinar del programa de Viernes de Capacitación. Y dentro de los aspectos metodológicos que vamos a tomar en cuenta durante el desarrollo de este webinar, se encuentran el hecho de que la duración del mismo será de un estimado de 50 minutos. Al final del webinar brindaremos un espacio para poder responder a sus preguntas e inquietudes. Y para ello entonces les hacemos una atenta invitación para que puedan colocar en el chat sus interrogantes. El webinar será grabado y colocado en el canal de YouTube que tiene el CNR, así es que ustedes posteriormente podrán acceder a él. ¿Cómo pueden hacer para poder ingresar? Bueno, ustedes pueden entrar a Google, ahí colocan canal de YouTube del CNR y les va a aparecer todas las grabaciones que hemos llevado a cabo durante todos estos viernes de capacitación y ahí van a poder encontrar este webinar también. Hacer de su conocimiento, ¿verdad? Antes de iniciar con el tema de este día, que tendremos el próximo viernes, nuestro último viernes de capacitación, que será el día 10 de diciembre. Y el tema que vamos a desarrollar es sobre tipos de aumento de capital social, formas de pagarlos en las sociedades anónimas. Este es un tema propio del quehacer de nuestro registro de comercio. Así es que les estamos haciendo desde ya la atenta invitación y esperamos que ustedes nos puedan acompañar, ¿verdad? Será un verdadero gusto contar con su participación. Para el desarrollo de este webinar tendremos la participación como ponente del licenciado William Bernal. Dentro de la trayectoria del licenciado Bernal tenemos que él ha sido profesor de geografía en la Universidad Pedagógica de El Salvador. Ha impartido también diferentes talleres sobre lectura e interpretación de mapas en la Universidad de El Salvador, entre otras instituciones educativas. Se desempeñó como jefe del Departamento de Geografía y Edición del área bibliográfica, área en la que pudieron en su momento, en su oportunidad, llevar a cabo el diseño de lo que son monografías, el diccionario geográfico, el atlas de recursos físicos y el atlas escolar. El licenciado Bernal, pues fue el fundador y ha sido el promotor principal de la conformación de la Asociación Geográfica del Salvador, conocida como ASOGES. Ha sido miembro principal de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia IPGH, institución técnica que es de la Organización de Estados Americanos, OEA. Actualmente, el licenciado William Bernal se desempeña como coordinador de la Unidad de Límites Municipales del Centro Nacional de Registros. Realmente para nosotros es un verdadero placer contar con la participación como ponente del licenciado William Bernal y no dudamos que en esta jornada pues, ustedes van a tener la oportunidad de escuchar y de compartir con un profesional con mucha experiencia en el tema. Así que voy a dejar con ustedes en este momento al licenciado Bernal para que pueda desarrollar la temática. Y al final pues vamos a hacer ya el cierre oficial de la jornada. Muchas gracias. Licenciado Bernal, voy a ponerle el compartir entonces para que usted pueda acceder, para que usted pueda ya de una sola vez pueda hacerla, iniciar con el desarrollo de la temática. Vamos a ver, aquí en este momento estamos haciendo la conexión con la presentación y vamos a cederle aquí el espacio también en su momento al licenciado Bernal. Bueno, si gusta, licenciado, pase por acá, por favor. Buenos días, es un placer y un gusto estar al frente a ustedes tratando de llevar este conocimiento que tiene mucha relación con la gestión de los límites municipales. Mire si se puede quitar la mascarilla Ah, para sí. que se vea.
El tema es la importancia de la gestión de límites municipales. La idea es dar a conocer, digamos, todos los aspectos que conlleva, pues, un poco de historia acerca de los límites, en la parte de normas jurídicas que contempla la relación de los límites o cómo se hacen los límites y un estado actual, digamos, de cómo se encuentran pues, los trabajos sobre los mismos y su incidencia en la vida de la población y los usuarios. ¿Qué es gestión territorial? Bueno, la gestión territorial es el manejo ordenado, planificado, sostenido, eficaz e integral de un determinado territorio. Cuando hablamos de territorio, pues ese territorio es lógico que debe estar determinado por un área, debe tener sus límites, lo que conocemos como bordes, finalización, etcétera, etcétera. ¿Por qué ordenado? Porque decimos dónde hacer o no hacer una determinada actividad, ¿va? En función de su potencial, para lo cual definimos un límite o frontera. Es decir, por ejemplo, yo como persona natural no tengo una vivienda, un terreno, no puedo construir más allá de los linderos que me corresponden. Lo mismo, eso sucede con los municipios. Los municipios no pueden invertir a hacer obras de infraestructura fuera de sus bordes, de sus líneas o de sus límites. Por eso es importante los límites municipales. Definimos qué es un límite. Se entiende por límite la línea divisoria entre dos entidades o, eh, digamos, esta puede ser también de manera tangible, física o imaginaria. Para el caso de un límite tangible, podría ser, digamos, un río, una quebrada, un elemento cultural, que podría ser una línea férrea, una calle, un, ¿qué? Un lindero de propiedad, digamos, de alguna hacienda, como también podría ser imaginaria, por ejemplo, en el caso de los límites en Estados Unidos, que entre estados se utiliza mucho en lo que son las líneas de meridianos y los paralelos. Son líneas imaginarias, pues, que se marcan en los mapas, entonces ustedes van a ver líneas rectas. Ahora bien, el concepto de límites o frontera, para algunos es un concepto que trae dificultades, para otros pues es algo normal o natural y para otros pues, muchas veces pasa desapercibido. Vamos a iniciar con tratar de explicar aquí algunos aspectos de la vida cotidiana de una ciudad que se llama Bar Nassau. En esta ciudad es una ciudad porque se encuentra entre dos países, se encuentra entre Bélgica y eh, Holanda. Da la casualidad, pues, que por aspectos de la vida se hizo una división y es obligatorio estar demarcado por esa línea. En la imagen de la izquierda podemos observar en un café donde está el límite o la frontera entre Bélgica y Holanda. Las personas pueden entrar por el lado de Bélgica, tomar sus alimentos en Holanda y luego retirarse nuevamente a Bélgica. Simplemente un par de pasos y están en un país y otro. A la derecha podemos ver también el caso de una vivienda que está siendo afectado por el límite. ¿Ve? Entonces, pueden ver la puerta, pueden ver la demarcación y pueden ver también que tiene dos timbres. Si una persona llega por el lado de Bélgica, toca el timbre que está a la izquierda y lo mismo sucede si una persona llega por el lado de Holanda. Toca el timbre por la mano, digamos, por el costado derecho. Imagino yo pues, de que probablemente cada timbre suene diferente para que la persona pueda identificar, me buscan de Bélgica, me buscan de Holanda, ¿verdad? Entonces, es una situación que normal. En esa misma ciudad, cuando la gente compra o hace
llega a un supermercado, selecciona su producto por el lado de Holanda y cancela o sale o se retira por el, el lado de Bélgica. Ahí pueden ver ustedes en el piso marcado pues las dos banderas, ¿verdad? Y que representan pues la frontera. De igual manera, podemos observar ya dentro de la vivienda, de una vivienda y de una familia, pues, donde a un costado está Bélgica y al otro lado pues se encuentra Holanda. En este caso, pues algo eh, poco cómico es de que una pareja podría estar el esposo en Bélgica y la esposa podría estar en Holanda, ¿verdad? Y conversar pues tradicionalmente. Si uno va al baño, pues el baño puede estar en Holanda o en Bélgica y viceversa. Entonces, acá lo que se trata digamos, de resaltar es que una persona puede estar cruzando día y, en el transcurso del día, una, dos, 10 veces la frontera y no pasa nada. Pasa desapercibido, es decir, las personas, pues, el concepto de frontera es algo mental. También hay que recordar, pues, de que las fronteras en sí no existen. Eh, los límites es parte de la geografía política, es una creación del hombre, el hombre ha generado las fronteras, pero realmente en la realidad no existen, ¿no? Que el hombre las ha implementado, pues, nace dentro de la idea de la mente del hombre, pues de crear fronteras, de decir hasta aquí corresponde un territorio, hasta aquí es el borde de un territorio, hasta aquí es el límite de un territorio, ¿verdad? Y, pero como repito, pueden haber fronteras que pasen desapercibidas o no tengan ninguna relevancia para las personas. Se hace tan natural, pues, en su vida cotidiana. Caso contrario, pues tenemos también algunas fronteras que se enmarcan de una manera real o tangible. Tenemos el caso bien sonado de que es el muro que se está construyendo en los Estados Unidos entre México y Estados Unidos, un muro altísimo que lo que pretende es frenar la migración de las personas desde México hacia los Estados Unidos. No necesariamente solo los mexicanos, ¿verdad? ¿No? Que latinos y casi todo el mundo pues entra por la ruta de México. Entonces, el objetivo de la creación de este muro es frenar esa migración. Ya eso es un obstáculo, representa violación de derechos para algunos, ¿verdad? Porque no hay una libre circulación. Entonces, ya no es la frontera pues, que vimos entre Bélgica y, de igual manera, podemos tener algunas fronteras, por ejemplo, el caso de la entre Israel y Palestina, que se le conocen como fronteras hostiles. Aquí ustedes pueden ver en las noticias que constantemente se están dando una serie de fenómenos, ataques, lanzamiento de misiles, a veces ataques con bombas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, acá se da un fenómeno pues de que son fronteras de alto peligro. Cualquier persona en un ataque de estos puede morir, perder su vida, pues y ya no es una frontera pues como tal vez una pasiva como la primera o semipasiva como la segunda, sino que ya es una situación pues ya hostil, ¿verdad? Y pueden ver también que hay un muro altísimo para que no cualquier persona pues lo pueda saltar. Vamos a hablar también de la conformación de la división política administrativa de El Salvador. Más de alguna vez me imagino yo que algunos se ha preguntado por qué tenemos tantos municipios, cómo se han creado los municipios, por qué es que no son iguales los municipios. Pues esas son algunas de las situaciones que vamos a tratar de darle, de poder explicar pues, de manera rápida
esta situación. Algunos dirán, bueno, y El Salvador siempre ha tenido la misma forma. La verdad es que no va. Por ejemplo, acá nosotros podemos observar, en el caso de los primeros mapas, este es un mapa de 1917, su forma no es parecida pues a la que actualmente conocemos. No se tenía tecnología, no se tenía, entonces, no existían los satélites que toman imágenes, fotos. Entonces, todo se hacía a través de un esquema, de un dibujo, de un diagrama, de un croquis, ¿verdad? Eh, y, eh, y se ponían todos los puntos conocidos. Acá tenemos un mapa el primer mapa oficial, el cual El Salvador contrata a dos ingenieros topógrafos profesionales. Ellos hacen un levantamiento eh, en campo, pues hasta dónde estaba de manera topográfica y hasta dónde llegaba pues los límites y dibujan. Acá ustedes pueden observar también, volvemos a lo mismo. Aquí existe una gran diferencia entre este y el actual mapa que tenemos, donde apenas habían 8 departamentos. Si los observamos, pues a pesar de que existen algunos departamentos como Santana, Sonsonate, no existía Huachapán, pero en esta parte, por ejemplo, no existía en esta parte Aguachapán y era absorbido por Santana. El Departamento de la Libertad tampoco existía, no existía Cabañas, no existía el Departamento de la Unión, ni Usulután. Entonces, además los límites, si ustedes lo pueden ver, eh, son bien, bien diferentes pues, a lo que actualmente tenemos. Muchas veces las personas dicen, no, pero es que los límites no pueden cambiar. Aquí lo estamos demostrando, pues. Luego tenemos un mapa de 1917 también, ¿va? Pero este ya fue elaborado bajo otros métodos también, topográficos de mayor precisión. Y aquí sí aparece la mayoría de departamentos, aunque con una forma física diferente, pero podemos decir de que se asemeja mucho al mapa de la división política administrativa actual. Ahora, podrán preguntarse por qué razón la fecha, ¿verdad? Nosotros lo hemos puesto en base a las fechas, pero no necesariamente bajo esa norma, sino que lo hemos puesto en base a la figura. Por ejemplo, acá está una, una imagen del Salvador que poco o nada se puede diferenciar o se asemeja pues al actual. Acá ya sí ya representa un acercamiento un poco más claro, más real. Pues prácticamente se asemeja bastante, bastante. Y la actual división político-administrativa, donde aparecen los 14 departamentos y los 262 municipios. Tenemos el caso del último municipio que fue creado, que es San Luis La Herradura, en 1985. Entonces, tenemos ahí pues prácticamente la actual división política administrativa. Ahora bien, en este caso, pues muchas personas han hecho las observaciones, ¿verdad? De que por qué razón hay municipios más pequeños que otros. Por ejemplo, tenemos el caso de Metapán, que tiene alrededor de 640 kilómetros cuadrados, contra Mercedes La Ceiba, que apenas tiene 2.406 kilómetros cuadrados. Entonces, vamos a tratar también de hacer algunos comentarios pues, acerca de
lo que interpretamos cartográficamente, el por qué razón es que sucedió esa situación, cómo se han venido formando. Pero antes que todo vamos a ver por qué es importante los límites municipales. Aquí tenemos una lista de 11 situaciones, pues, pero, por ejemplo, determinar la competencia de los jueces, para cuando va a haber un reconocimiento, ¿ya? Distribución de la PNC, el voto de la elección eh, de ciudadanos, cambio de cobro de tasas municipales, o sea, el porcentaje que se les entregaba del FODE, ayuda por parte del FIDL, propuestas de interés por parte de la municipalidad, proyectos, perdón, de interés. Por ejemplo, ahora en la Corte de Cuentas está observando, revisando, pues revisa y observa pues, si alguna municipalidad está construyendo obras donde no le corresponde. La emisión del DUI, la ayuda en casos de desastres naturales. Por ejemplo, muchas personas cuando hay una tormenta y no hayan a dónde acudir, llegan a unas municipalidades, les dicen que no pertenecen, luego llegan a otra y dicen, no, mire, no, usted no pertenece. Entonces, las personas en ese momento, pues es bien frustrante que no les pueda ayudar ninguna de las comunidades por no tener claramente a qué jurisdicción pertenece. Y también la ley de ordenamiento territorial, las municipalidades deben de tener claro hasta dónde llega, definir sus límites y la ubicación exacta en la transacción de bienes inmuebles. Esto último, pues, es lo que nosotros hemos estado observando. Por ejemplo, ahorita se da una situación de que una persona, el fondo, le pide que lleve un documento del CNR, pero resulta que en la ubicación catastral aparece que pertenece a un municipio y en la escritura registralmente dice que pertenece al otro municipio colindante. Entonces, y trae muchas veces una solvencia de un municipio que no es ni A ni B, ¿va? Sino que es C. Entonces, se da ese tipo de problema y repito, pues que lo que hace muchas veces es atrasar todos estos procesos. Pues las personas a veces tienen tiempo como que les surge vender una propiedad, tienen el comprador que viene de Estados Unidos y se topan con este tipo de problemas. Entonces nosotros lo que sugerimos es que se aboquen al Instituto Geográfico, en el CNR, y que puedan ver a qué jurisdicción, si es coincidente pues, la parte registral con la parte catastral. Y si no es así, pues hacer las gestiones necesarias, es fácil hacerlo para poder solucionar este tipo de problemas y no lo vayan a hacerlo o no les vaya a ocurrir cuando estén haciendo una transacción y de manera urgente. Antes, por ejemplo, ¿cómo se crean los municipios? Pues la verdad es que los municipios era bien fácil. Entendemos de que muchas personas se agrupaban formaban una directiva pro municipio, luego venían, hacían una solicitud y se formaban, ¿verdad? Pero no había una demarcación, no había un límite, no había un croquis, ¿no? Entonces simplemente pues, se hacía y iban administrando hasta donde la parte económica les podía dar. Entonces, muchos de los límites que se daban eran por la ley de ramo municipal, la que decía que era por la costumbre. Entendemos que muchas personas podían llegar hasta ciertos lugares porque tenían los recursos económicos. Voy a poner un caso, digamos. A veces hay municipalidades que tal vez tienen un buen equipo o una buena flota de vehículos de recolección de desechos sólidos, entonces abarcan hasta dos, tres colonias más de lo que en realidad les corresponde. A la larga la gente se identifica con ellos, ¿verdad? Porque probablemente el municipio vecino apenas tiene uno y a veces se arruina. Entonces, las personas prefieren o se sienten más cómodos pues, con el municipio que en realidad les ofrece los servicios. Entonces, la gente siempre lucha y dice, no, yo soy o quiero ser de X municipio.
y aunque no lo sea, se identifican con ese municipio. Entonces, la costumbre iba haciendo pues, de que las personas se fueran adheriendo de manera voluntaria. Otra de las situaciones, aquí podemos ver un decreto, pues cuando se crea eh, el caso de de municipios del Congo, en Santana, ¿verdad? Este es un municipio que se desprende del municipio de Coatepeque, se segrega de Coatepeque. Entonces, aquí lo que sucede es que se, se hace el decreto, se publica y se menciona quiénes, pero en la realidad no había una forma de decir hasta dónde está llegando. Es decir, la mayoría de decretos que se hacían o la mayoría de gestiones no se les presentaba un croquis. Nosotros entendemos pues que en el caso de El Salvador el uso del mapa no es tan común, pues no es parte, por ejemplo, entendemos también de que dentro de nuestras áreas comunes, dentro de las mismas carreras, el mapa no, tanto la geografía como la cartografía, no son áreas de estudio, pues, obligatorias dentro del sistema educativo. Entonces, la mayoría, esto lo que viene a generar son como una especie de lagunas, ¿verdad? De espacio, lagunas mentales de espacio. O sea, nos cuesta, pues, eh, ubicarnos. Por ejemplo, también lo podemos ver cuando una persona da una dirección y dice, dice, por ejemplo, ¿reconoces el almacén tal? Sí. Ah, pues de ahí, 2 cuadras al norte, 2 cuadras para arriba, subir, cruzar a la izquierda y ahí. Entonces, no utilizamos la nomenclatura, mucho menos pues lo que sería coordenadas. Lo más lógico de dar las coordenadas es geográficas, digamos. La persona lo mete en su teléfono y ya automáticamente llega. Entonces, no tenemos pues esa educación, ¿no? Nos hace falta. Pues acá, en esa época, porque no se tenía tanta tecnología, lo que sucedía es que no acompañaba el decreto no era acompañado de un mapa ni de un croquis, simplemente destinado. A la hora, hoy en día, digamos que se está tratando de hacer un bosquejo, pues, o un primer borrador de límites municipales, un mapa de límites municipales, realmente reconocidos en campo, se tiene este tipo de problemas. Acá otra de las situaciones también que lo podemos ver, esto es tomado de un prontuario, ¿verdad? Legislativo, eh, como también si ustedes pueden leer a Jorge Lardey Larín en su libro Pueblos, Vías y Ciudades del Salvador, Historia, piden, Pueblos, Vías y Ciudades, podrán encontrar también una serie de situaciones donde los municipios pasaban de un lugar a otro por un periodo corto, porque consideramos corto, y luego, por aspectos, dice, de desarrollo económico. Pero el problema era que un municipio estaba a un departamento, luego regresaba, pero si tenía, vamos a poner un ejemplo, si el municipio X tenía 5 cantones, pasaba a un departamento. Cuando regresaba, ya no regresaba con los 5 cantones, no que tal vez con 4 o con 3. Y luego volvía a pasar a otro departamento y ya también eh, aum- pasaba y le aumentaban los cantones. Entonces, era bien inestable también pues la situación, por eso es que, y hay que recordar también pues de que los cantones y los caseríos y las jurisdicciones pues tenían mucho que ver con las haciendas, ¿va? Entonces, por eso es que se da una serie de problemas en el registro que aparecen dentro de una municipalidad registralmente, pero cuando se hace la actualización del catastro, se hace el levantamiento y ya pertenecen a otro. Así que, por ejemplo, acá miremos el caso, el primer periodo dice, es de 3 años dentro de la PAPA.
Y ahí dice que el periodo de 3 años dentro del departamento de San Salvador. Luego regresa 2 años después al departamento de La Paz. Después pasa al departamento de San Salvador y después vuelve otra vez al departamento de La Paz. Ya aquí específicamente estamos hablando de la Villa de Locuilta. O sea, bueno, la ciudad de Locuilta, hoy, ¿va? Entonces, acá se puede observar que pasaba de un departamento a La Paz, después a San Salvador, después a La Paz, después a San Salvador y ahora se encuentra en La Paz. Entonces, esos cambios, pues, eh, eh, generalmente no se controlaban, pues, ni con cómo pasaban ni cómo regresaban. Entonces, eso es, en la actualidad ha generado una serie de problemas que afectan los niños. Acá podemos también observar, ¿verdad?, que no se tenía en cuenta las dimensiones. Es decir, por ejemplo, como decía yo al principio, el caso eh, de Metapamba, 640 contra el municipio de Jerusalén, y podemos observar que apenas cuenta con, perdón, Mercedes La Ceiba es la cosa, con un 2.4. Es consideramos que es uno de los municipios, si no es el más pequeño, que actualmente existe en el país. Podemos ver en todo aspecto, pues, cómo podrá desarrollarse este municipio si apenas cuenta con un área o una extensión muy, muy pequeña. Entonces, se fueron haciendo municipios y municipios y municipios, sin importar el tamaño o las dimensiones o las características o los requisitos que debía de tener. Entonces, acá podemos observar, pues, de que apenas sobrevive Mercedes La Ceiba con los recursos, pues, que, que captaba. Entonces, aquí no es como municipios que tienen grandes recursos. Por ejemplo, algunos tienen presas hidráulicas, eh, generadores de energía eléctrica, otros tienen plantas geotérmicas, otros tienen auxoles, otros tienen industria, digamos, en gran escala, y así va. Entonces, acá en Mercedes de la Ceiba, pues lastimosamente carece de ese tipo de infraestructura. Por lo tanto, sus entradas van a ser mínimas. Otro de los problemas también con relación a que no se tenía un mapa o una forma es el caso de municipios partidos o fraccionados. Tenemos el caso de Tejuta, una porción aquí, una arriba. Por ejemplo, esta población que se encuentra en esta parte, que es el cantón Elizotal, ellos no pueden recibir, digamos, ningún beneficio porque si quisieran poner agua tendrían que pasar por otros municipios, ¿verdad? Entonces, es un problema también el darles atención. Tenemos el caso de Cuscatancingo, que también de igual forma tiene dos porciones, una porción norte que colinda con Apopa y otra porción que se encuentra en la parte sur, donde se encuentra la alcaldía. Aquí tenemos también el caso pueden observar que cuando aparece San Luis La Herradura, por una corta aquí y ya deja una pequeña porción en una esquina este municipio. Entonces, no se tuvo pues un mapa en ese momento cuando se hizo la creación y se hubieran evitado todo este tipo de problemas. O más bien dicho, también una normativa como para generar los municipios. En vista de ese tipo de problemas y una cantidad de situaciones que los alcaldes le plantean a los diputados de la Asamblea Legislativa, es que en el 2006 se da inicio, pues, ya prácticamente al proyecto de redefinición de límites municipales. Pero los límites, pues, antes eran trazados sobre mapas en papel. Entonces, aquí pueden ustedes observar que eran líneas imaginarias. Para el momento, pues, era interesante. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, el tema de límites antes de 1986 no era un tema relevante.
porque las municipalidades pues no captaban fondos. Entonces, el gobierno central pues era quien hacía los desembolsos y pues el tema del límite, pues fuera más grande el municipio, fuera más pequeño, pues no era de tanto interés. Sin embargo, a partir de 1986, cuando ya aparece o se crea el Código Municipal y les da independencia económica para que ellos puedan captar sus fondos, ahí comienza el pleito. Los municipios más pequeños pretenden hacerse más grandes y viceversa. Los municipios más grandes pues, quieren hacer desaparecer a los pequeños y empieza ya la situación de los límites municipales. Pues en este caso, cuando nosotros venimos y montamos sobre la base del catastro, ¿qué es lo que sucede? Esos límites que estaban, lo que sucede es que fraccionan las parcelas o las afectan. Entonces hay parcelas que no saben dónde van a pagar, les cobran por las dos municipalidades, a veces hasta tres municipalidades les cobran y empieza pues aquello de yo llego hasta aquí y principalmente cuando se va a construir una urbanización eh, con casas, digamos, de un costo elevado, residencias exclusivas, condominios, etcétera, y entonces ahí pues es el pleito pues, ah, con todas las armas, ¿va? O tal vez cuando se crea una industria, por ejemplo, que, que tiene que pagar pues una cantidad enorme de impuestos. Entonces, habría que definir. Ahora, lo que sucede, por eso le llamamos, no es que se hagan los límites, sino que lo que se está tratando de hacer es una redefinición. O sea, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo real. Esta era una línea que venía del centro del Boquerón, la línea verde, era un límite municipal entre Santa Tecla y el municipio de Nejada. Tenemos acá una línea verde, pues, punteada, cortada, que era la representación de una línea imaginaria. ¿Qué sucedía? Afectaba a una serie de parcelas. Entonces se hizo un análisis, se hizo un estudio dentro del instituto con ambas municipalidades y se llegó a la conclusión, o sea, o más bien dicho, ellos tomaron la decisión, porque aquí es el consenso de las partes, de que fuese esta línea, pues, se hizo en campo, se reconoció, se recorrió y se definió esta línea. Ahora, una vez definida la línea, pues se hizo el dibujo y se hizo la descripción técnica correspondiente, se envió a la Asamblea Legislativa y esta emitió el decreto. Entonces, esta línea, pues ahora ya es oficial, digamos, una ley de la República y desaparece la verde, ¿ya? La cual generaba incertidumbre y ahora es la línea roja, el INE. Entonces, aquí esta línea, pues, a pesar de que pueda existir un cambio en la zona, que tal vez tengan una vivienda, que tal vez hagan una partición, que tal vez hagan, entonces es fácil replantearlo con métodos tanto fotogramétricos como a través de imágenes o reconocimiento pues, por imágenes de satélite. Entonces, esa es la idea o el objetivo pues, a futuro. Vamos a presentar un caso práctico, así un poco rápido, de uno de los municipios, entre el límite de los municipios de San Lorenzo y Atiquizaya. En el caso de San Lorenzo y Atiquizaya, aquí está, la línea verde era el trazo del límite hecho por un procedimiento que describía el decreto legislativo 2587. Entonces, decía el 2587 que bastará levantar un acta para describir el límite y que sea firmado por ambos alcaldes. Pues este llena todos los requisitos, llenaba todos los requisitos del caso. Para que no fraccionara las parcelas, el instituto vino e hizo el trazo aquí en la parte de abajo, podemos observar, ¿verdad?
En la parte sur hizo una modificación de tal manera que no fraccionara parcelas. Esta propuesta se le presentó a ambas municipalidades. Aquí podemos ver a la izquierda el trazo legal de acuerdo al acta y a la derecha el trazo eh, que se propuso como líquido. Entonces, eso genera un problema porque cuando da la casualidad que hubo una elección y se puso en práctica el límite, pero ese límite en ese momento no estaba decretado, ¿no? Que era una propuesta, una idea que no estaba ratificada. Entonces generó un problema tan grande que se tuvieron que suspender las elecciones, ¿verdad? En esa fecha. Luego, después de esa situación, vino y se transformó todo lo que era el límite, ¿verdad? Se hizo un estudio entre las dos municipalidades donde participaron las autoridades, tanto de uno como de otro, y esto fue lo que ellos acordaron. Acá podemos ver la propuesta inicial, a la izquierda la propuesta inicial que presentó el instituto, y a la derecha, pues, lo que ellos definieron. Entonces, ¿qué queremos mostrar? De que muchas veces lo que nosotros tenemos como documentación, tenemos como eh, toda aquella relación de lo que es el límite, las municipalidades están administrando otra situación. Aquí podemos ver la diferencia, mire, de área, pues, entre lo que nosotros teníamos como documentado y mientras lo que en realidad la administración estaba, valga la redundancia, administrando o dándole servicio. Por eso decimos que una cosa es lo legal y otra cosa es la costumbre. Entonces, pues aquí hubo un trabajo muy completo, pues, y felicitamos a las dos municipalidades porque conjuntamente se trabajó y hicieron el esfuerzo, pues, y al final se definió y ya está, ya este es un decreto, el límite decretado. Ahora, con relación a la normativa jurídica, pues si nosotros hacemos una línea de tiempo, pues, vamos a encontrar muchas fechas importantes. Por ejemplo, antes de 1946 pudimos observar en las imágenes de los mapas de El Salvador que los mapas eran más que todo croquis o imágenes que se hacían con levantamientos topográficos que muchas veces desvirtuaban pues la realidad del país. A partir de 1946 se instaura lo que es la Oficina del Mapa o lo que es el Instituto Geográfico y ya se hace por métodos fotogramétricos con efectos eminentemente técnicos los mapas. Se utiliza fotografía aérea donada por el DMA, una institución similar de los Estados Unidos, el quien le dona pues, las fotografías a escala 1:30.000 para que se haga el mapa de Salvador. En 1952 se emite el primer decreto de 581, el cual le da la potestad tanto a la Dirección General de Estadísticas y Censos como a la Dirección General de Cartografía, hoy IGN y GCN, para que haga todos esos trabajos de libro. En 1958, pues prácticamente aparece el decreto 2587, donde únicamente pues es el instituto el encargado de definir los límites. O sea, ya no, desaparece pues la estadística y censo. Entonces, del 52 hasta el 86, pues prácticamente el Instituto Geográfico tenía la facultad de poder establecer los límites, estuviesen o no estuviesen de acuerdo ambas municipalidades. Ya en 1958, perdón, en 1986, aquí donde decimos nosotros que aparece ya la creación del Código Municipal. Entonces, el artículo 23 establece de que cualquier definición de límite o cualquier problema que exista sobre el límite compete únicamente a la Asamblea Legislativa resolverlo. Sin embargo, pues aquí, como hablábamos al principio, de que existía aquello de que los municipios pequeños querían agrandarse y los grandes querían hacer desaparecer a los pequeños, entonces se genera una serie de problemas que se llevan a la Asamblea Legislativa y en la Asamblea Legislativa en el 2006
le solicita al Centro Nacional de Registro, a través del instituto, pues que comience el proyecto de redefinición de límites municipales. Y así es como comienza en el 2006 ese proceso. Aquí tenemos hasta en el 2019 que ya aparece otro decreto, pues que ya lo vamos a explicar. Entonces, pero en esta fase, pues comienza ya lo que es el proyecto de redefinición, el cual consiste no en hacer nuevos límites, sino en identificar, ¿verdad?, cuál es el verdadero límite que las municipalidades respetan o que están utilizando para la administración de sus recursos. En el 2006, digamos, se comienza con la aplicación del código. A todas las actas que se hagan tienen que ser remitidas a la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa para que ésta lo ratifique a través del respectivo decreto, dándole formación de ley. Y luego, en el 2009, pues también había una cierta, digamos, incertidumbre y se define un método de cómo hacer ese proceso de ley. Aquí tenemos pues prácticamente el decreto 581 de 1952, el cual le daba potestad a ambas instituciones, estadísticas y censo, y Dirección General de Cartografía. También tenemos el 2587, que prácticamente ambos son idénticos. La única, y es un procedimiento pues, el que describe. Entonces, pero en vista de esa situación, que había unas inconformidades y que cada quien presentaba una serie de argumentos, entonces se generó un nuevo decreto denominado Disposiciones Especiales para la Administración de los Territorios de los Municipios. Entonces, aquí en este pequeño gráfico podemos ver, digamos, los problemas que teníamos cuando era la definición del límite. Había unas personas que decían, no, el 581 lo hicieron bajo el método 581. Otros decían, no, mire, el 2587 establece que ningún límite debe de moverse por ninguna causa que fuera. Ya les hemos demostrado a través de las imágenes cómo han venido cambiando los límites. Otros, el Código Municipal establece en el artículo 23 que es únicamente competencia de la Asamblea Legislativa. Otros utilizaban el límite histórico ortográfico. Otros, por ejemplo, el registro de propiedad dice que las escrituras corresponden a tal jurisdicción, etcétera. Y así cada quien eh, ponía de manifiesto pues, el argumento que más les correspondía. Entonces, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, el Código Municipal establece en el artículo 23 quién va a definir el límite. Entonces dice que es la Comisión de Asuntos Municipales. Sin embargo, el referido artículo no dice cómo. Entonces había un vacío. Entonces yo sabía quién va, pero cómo no se conocía. Así que en el 2019, pues a finales del 2019, se crea el código, perdón, el decreto 4 se aprueba, el decreto 465, ¿verdad? Y en ese sí se establece pues, un procedimiento único, el cual, y aquí se establece pues, que ese procedimiento lo va a desarrollar el Instituto Geográfico del Catastro Nacional del Centro Nacional de Registro. Entonces, claro, tanto por el artículo 23 como por la vía del 465, la meta o el destino final sigue siendo la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa. Aquí tenemos un pequeño esquema, digamos, de cómo es actualmente el procedimiento del 465. Tenemos el caso de cómo poder iniciar el proceso. Bueno, por el proyecto de redefinición del límite, por una solicitud de una municipalidad y también por un requerimiento de la Asamblea Legislativa. Es fácil y sencillo. Hacemos una primera reunión, se escucha las partes, digamos, sobre sus, sus presentaciones o hasta dónde es que lo que ellos realmente están administrando.
el instituto les presenta una propuesta y si es coincidente, pues, y hay consenso, excelente, ¿va? Se edite el mapa y la descripción técnica final se firma por las autoridades y se envía al, a la Asamblea Legislativa. En el caso de que no exista, pues se vuelve a hacer una segunda reunión, ¿verdad? Entonces se hace una segunda reunión, ¿verdad? Se retoman los elementos de la primera reunión, se hace una inspección de campo y se vuelve a consultar para que si existe consenso o no. En el caso de no existir consenso, ¿puede existir consenso? Sí o no, ¿verdad? Si existe consenso, pues volvemos, al igual que la primera parte, se edita el acta y gráfico final, se firma por las autoridades, alcalde y síndico, y se envía a la Asamblea Legislativa. En el caso de no existir acuerdo, aquí viene la parte que hace especial este decreto, que es la institución lo, le da la calificación de expediente concluido. ¿Qué significa eso? Que ya el instituto no lo va a tocar más, ese expediente, sino que lo cierra pues, y se envía directamente de todo lo tratado, todo lo actuado por el instituto y se envía a la Comisión de Asuntos Municipales para que se dirima y estime lo conveniente. ¿Ya? Entonces, va a retomar todas las propuestas presentadas por el instituto y luego va a definir cuál es el límite que será el que prevalezca entre ambas municipalidades. O sea, anteriormente pues este proceso se hacía, pero si por A, B razón alguien lo detenía, hasta ahí llegaba. Entonces lo hacíamos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces y no se avanzaba. Entonces ahora no va. Hoy, al finalizar la segunda reunión, si hay consenso o no, pues se le puede dar la calificación de expediente concluido o límite consensuado y se envía a la comisión. Aquí decíamos nosotros también de que hay una serie de límites, por ejemplo, en el caso nuestro, que genera incertidumbre, por ejemplo, el hecho de tener un municipio con dos porciones, un arribo trabajo, caso de Tejutla, y esos pobladores de la parte de arriba pues están sufriendo porque no tienen energía eléctrica y no hay quien les pueda dar esa ayuda, pues entonces se genera una incertidumbre. El caso especial que tenemos de los planes de rendero, ¿no? Tenemos que en esta parte de aquí, tenemos, en esta parte de aquí, aquí está, digamos, San Salvador, está San Marcos y también Panchimalco. Toda esta zona es pretendida por las tres municipalidades. Caso de San Marcos, que está dividido en dos partes, una parte que se encuentra casi colindando con Antiguo Coatlán y la otra parte donde está prácticamente pues la alcaldía. Otro caso es La Unión, el municipio de La Unión y Conchagua. ¿Ya? Entonces, aquí hay un municipio de La Unión, está formado por tres porciones, imagínense. Y ahora más problemático con la construcción pues, del nuevo aeropuerto. ¿Verdad? De igual forma, pues también se han tenido avances significativos. Ya cerramos pues, con todos sus decretos el departamento de Aguachapán, que lo pueden ustedes observar. Todos los municipios tienen sus decretos, están bien definidos, no tienen problemas. Lo mismo el departamento de Sonsonate, ya está completo. Pero sin embargo, necesitamos cerrar a otros departamentos, como el departamento de Santana, que le faltan 8 límites. El departamento de San Salvador, le faltan todavía una cantidad mínima ya prácticamente. Y el caso, digamos, de La Libertad, pues que apenas también son ya pocos los que le hacen falta para poder tener cerrado todo. Y de igual forma, pues el proyecto se comenzó de occidente, va hacia oriente y pueden ver ustedes
acá una serie de líneas que representan los límites de tres colores. Los colores rojos, pues son prácticamente los límites con decreto publicados en el diario oficial. Los límites de color azul, perdón, de color verde, son aquellos límites que fueron establecidos tanto con eh, lo que las especificaciones que daba el decreto legislativo 581 y 2587, ¿verdad? Ese es el respaldo legal que tienen estos documentos. Y también vemos unos límites de color azul, los cuales pues significa que nosotros les hemos dado en llamar límites históricos cartográficos, los cuales el instituto ha venido plasmando durante mucho tiempo y de los cuales no se cuenta con ningún respaldo, simplemente el dato cartográfico. Así que esos son los tres. Entonces, queremos agradecerle pues y con esto finalizamos la parte de la exposición. Sí, sí, quieres. Ah. Bueno, acá vamos a verificar el tema de las preguntas. Vamos a dejar de- de que se presente la pantalla de manera completa y dentro de las preguntas, este licenciado que tenemos acá está, una de las personas nos dice de que en el caso de que un inmueble que está inscrito en Panchimalco, pero Catastro dice que es de Cangrejera La Libertad, ¿cómo se podría hacer para definir a quién le pertenece? Y si fuera, por ejemplo, y si fuera La Libertad, ¿cómo se puede hacer el cambio del registro de San Salvador al registro de La Libertad? Esta es una de las primeras preguntas. No sé si vamos, Sí, las leemos sí todas. gusta, sí. Luego nos dice también otro de los participantes que hace varios años hubo iniciativas de querer hacer de los planes de arrendar un nuevo municipio, tomando del 8.5 arriba, o sea, desde Casa de Piedra, ¿verdad? Del kilómetro, entenderíamos que 8.5. Dice que no prosperó tal iniciativa y si sabe usted algo al respecto. Y finalmente, la otra pregunta nos dice que algunas colonias aparecen como clandestinas y su ubicación catastral aparece con otra medición en el CNR. Ah, y nos dice también que se habría la posibilidad de que las municipalidades contaran con acceso a catastro nacional. Dice que sería bueno contar con una base de datos que enlazara los datos técnicos tanto a la municipalidad como a otras instituciones. Y esas son todas las preguntas. Bueno, iniciaríamos con la primera pregunta que se refiere a que cómo puede ser una persona que registralmente aparezca en el municipio de Panchimalco y catastralmente en el municipio de La Libertad. Bueno, ahí lo que está sucediendo, y eso es normal, es de que cuando Catastro lo que ha hecho es un inventario actual de la condición de las propiedades. Entonces, Panchimalco, por ejemplo, eran una serie de haciendas que llegaban hasta Cangrejera. Entonces, hoy que se ha definido el límite entre ambos, muchas propiedades van a estar en la jurisdicción de Panchimalco, pero en realidad pertenecen a La Libertad. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Fácil. Lo que hay que hacer es solicitar un cambio de jurisdicción al el registro de San Salvador, que pase de San Salvador a La Libertad, que les haga ese cambio. Entonces, y el registro lo hace fácilmente, pues porque lo único que va a hacer es que antes de, hoy de, debido al decreto legislativo, el número publicado en el diario oficial. Entonces, la persona tiene que solicitarlo al registro de San Salvador que haga ese cambio de jurisdicción. Normalmente, pues el cambio no tiene costo. Como no tiene costo, parece que de 8.86 más la ubicación catastral. Relativamente, pues es fácil, no es complicado y no dura mucho tiempo. Pero sí, repito, es conveniente porque si algún día uno de ustedes va a hacer una transacción de un bien inmueble, ahí es donde va a tener problemas. Y entonces eh, los tiempos a veces que dan las instituciones crediticias pues son tan cortos
y esto a veces se lleva tiempo. Entonces, yo consideraría que se acercara al registro de San Salvador para solicitar ese cambio de turismo. En el caso de la pregunta donde hablan de la gestión que se hicieron en varios vecinos para crear un nuevo municipio que se denominara Planes de Rendero, sí hemos tenido conocimiento, inclusive hemos trabajado sobre un proyecto de hasta dónde sería ¿verdad? Una directiva anterior que existió ya bastante tiempo atrás. Sin embargo, pues eso estuvo en la Asamblea Legislativa y ahí no ha prosperado. Entendemos de que no prosperó porque a- siendo un país tan pequeño, tenemos una división bien alta de municipios. Tenemos 262 municipios y que muchos de estos, pues, repito, como que también explicaba al principio, de que no tienen recursos, pues. Entonces la Asamblea, pues, como que ya no quiere generar más municipios, al contrario, quiere revertirlo. O sea, quiere reducir la cantidad de municipios de 272 pues, a una cantidad menor. Pero sí existía esa inquietud debido a que no se les daba ninguna atención de las tres municipalidades que concurren. Ahora en día se tiene ese problema. Primero Dios, tengo fe de que este año se va a resolver en el 2022. Pensamos tomarlo a principio de inicio del año, debido a que ya se cuenta con una herramienta que es el 465. Entonces se citan las partes, se hace la presentación, se les pide pues que definan y si no, se envía a la comisión. Y hay un artículo, el artículo 2 de ese decreto que obliga a la municipalidad a tener bien definidos sus límites. Entonces, porque hay un problema del kilómetro 8 y medio, de la entrada a Casa de Pedra hasta la entrada, está el obelisco de la entrada a los planes de Rendero. Ahí hay un problema, ahí está pretendido por las tres municipalidades y las personas tienen problemas cuando hacen en una compra o una venta de un inmueble. En el otro caso es de las colonias piratas. Mire, la verdad es que no es que se le llame piratas. Probablemente cuando la fase de la actualización del catastro, el famoso Chamita Medidor pasó, se entregaron boletas a cada una de las personas para que estas personas pues hicieran, validaran o no, pues si en un caso no estaban de acuerdo tanto con las medidas o tuvieran alguna observación, debían de presentarse a la oficina registral más cercana. Entonces, acá sí nos parece raro porque aparezcan con medidas diferentes. Aquí lo que puede suceder es que no se ha actualizado la información, pero eso no significa que sea entidad. Eso, por ejemplo, en el caso de San Salvador, y en todos los departamentos tienen una oficina de mantenimiento catastral. Ahí se pueden acercar y solicitar pues, que actualicen sus datos. Y para el otro caso, la última pregunta que corresponde a que si las municipalidades deben de tener acceso al catastro, pues eso es lo más, sería lo más ideal, ¿no? Eh, que todas las municipalidades estuvieran conectados directamente a la base catastral del CNE. Ahora, yo aconsejaría pues, a todas las municipalidades pues, que se contacten con las autoridades del CNR, principalmente con el área de convenios. Hay una unidad que se llama convenios con la municipalidad. Entonces, acá se firma un contrato y se les permite el acceso a las municipalidades, ¿verdad? Donde ellas tienen que pagar un costo. Antes el costo era un poco más alto, ahora se ha individualizado, depende del servicio que se necesite y entonces se puede solicitar. Repito, es la unidad de convenio del instituto. Entonces, ahí se puede solicitar inclusive se les puede hacer una presentación de parte de la institución, porque acuérdense también que todos los municipios no son de igual dimensiones, hay unos más grandes, unos más pequeños, entonces
es decir, para que ellos valoren el producto que en realidad les interesa y qué les interesa. Ahora, la institución, el Centro Nacional de Registro, está promoviendo no solamente el catastro, sino que dentro de ese convenio hay otras utilidades que a las municipalidades con un costo bajo pueden obtener mucha ganancia con cierta información que les puede servir. Caso de las empresas, la instalación de las empresas. Entonces, ahí, pues, como repito, hay instituciones, hay municipalidades que sí han logrado excelentes resultados con esta cooperación y con estos convenios. Así que considero pues haber contestado todas las preguntas. Si no hay alguna duda, pues agradecemos su amable atención y muchas gracias. Bueno, agradecemos al licenciado William Bernal por el desarrollo de esta temática, que ha sido, estamos claros, de mucho interés por parte de ustedes. Aprovechamos este momento para hacerles una atenta invitación para el próximo viernes 10 de diciembre, que vamos a tener nuestro último webinar del programa de Viernes de Capacitación en línea para usuarios externos. El tema que vamos a desarrollar es sobre tipos de aumento de capital social y las formas de pagarlos en las sociedades anónimas, un tema propio del registro de comercio. Así es que les agradecemos por haberse conectado este día. Esperamos contar con su participación o que ustedes hagan extensiva esta invitación a sus contactos y nos vemos el próximo viernes. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta pronto.